Muy buenas noches, chicos. Sean todos bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Vamos a iniciar con la clase. Buenas noches, doctora. Perfecto. Muy buenas noches, chicos. Vamos a Buenas noches, iniciar con la licenciada. capacitación del día de hoy. No se le escucha, licenciada. Ok, un segundito. Ok, ahí. Vamos a hablar sobre las funciones, la función legislativa. ¿Por qué vamos a adelantar esto? Quizás más adelante lo vayamos a ver un poquito más adecuado. Pero hay ciertas funciones de los gobiernos autónomos que debemos revisar. Y la función legislativa pues tiene bastante alcance sobre los gobiernos autónomos. Primero, la función legislativa es uno de los poderes del Estado, el cual tiene atribuciones fundamentales para legislar el Estado ecuatoriano. ¿Qué significa legislar? Legislar significa realizar atribuciones como el poder enmarcar el poder de las demás funciones del Estado para poder establecer una regulación extraordinaria en base a normas. ¿Listo? Chicos, no Doctora, olviden. mil disculpas. No sé si será mi equipo o estará sucediendo con los demás compañeros, pero no se le escucha. Está bajito el volumen. Sí, No se doctorita, se le escucha. escucha súper bajito. Buenas noches, doctora. Ahí, ¿me escuchan mejor? Un poquito mejor, pero igual sigue estando bajo. En mi dispositivo escucho muy bien, doctora. Sí, puede ser que sea cuestión de dispositivos. De todas formas, si tienen algunos audífonos, pueden colocárselos o quitárselos, dependiendo pues de su sistema operativo. La Asamblea Nacional está conformada por 15 asambleístas. De estos 15 asambleístas, 2 son elegidos por cada provincia, ¿ok? Y por cada 200.000 habitantes que cada asambleísta debe tener, si sobrepasa una provincia, tiene 70, 200.000, 700.000, sabemos que 200 serían 2, 3 asambleístas, ¿ok? Por cada asambleísta se le otorgará 200.000 habitantes. Por lo tanto, la cantidad de los asambleístas no corresponde a, a una participación igualitaria, sino a una necesidad por habitantes. Por eso usted ve que en ciertas ciudades los asambleístas, hay 3 o 4 asambleístas a diferencia de otras provincias, ¿ok? Por la cantidad de personas que coexisten en cada provincia. También, la ley va a determinar siempre que los asambleístas sean elegidos por regiones, distritos metropolitanos y la circunscripción del exterior. Ahora, en el Ecuador no existe, la formalidad de los distritos metropolitanos. Usted me va a decir, Quito es un distrito metropolitano. No, un distrito metropolitano no es Quito. En este caso, se lo describe como un distrito metropolitano, pero en el Ecuador no existe la formalidad de distritos metropolitanos registrados como una forma de establecer eh, una ciudad o una provincia. Uy. Nos vamos a centrar en lo más importante. ¿Qué atribuciones tiene la Asamblea? ¿No? Sabemos que el poder legislativo es la Asamblea. La Asamblea tiene ciertas facultades.
Vamos a nombrar las más importantes, que son la posesión del presidente, la declaración de incapacidad del presidente, ya sea física o mental, elegir al vicepresidente en caso de falta definitiva por una terna propuesta. ¿Se recuerdan que cuando sacaron al vicepresidente Jorge Glass, hubo una terna que escogió la asamblea legislativa, y en este salió el señor Otto Sonnenhosner, que una vez que nosotros ya nos aprendimos el apellido, él se fue? ¿Se recuerda que ese apellido era bastante complicadico? Entonces, bajo esta formalidad, cuando existe un enjuiciamiento, ya sea del presidente o el vicepresidente, la asamblea, después de estas formalidades, escoge al presidente o al vicepresidente. En este caso, lo mismo sucedió cuando el señor, ¿cómo se llamaba este presidente? Dueño del Banco Guayaquil, Guillermo Lazo. el señor Guillermo Lazo. No vale ni la pena recordar el nombre, siempre se me olvida el nombre, que pasamos de un paralítico a un cojo. En esta formalidad, cuando hubo la muerte cruzada, la Asamblea estableció por un periodo, estableció el poder coger la terna al presidente de la República, y el presidente de la República de ese entonces, pues cuando fue escogido por la Asamblea, el tiempo de duración era el tiempo que faltaba para terminar los 4 años del Ejecutivo. ¿Ok? Luego de esto, nuevamente la Asamblea es la encargada, pues, de llamar a las votaciones. También conoce los informes que debe presentar el presidente. El presidente debe presentar informes como los tratados bilaterales o todos los acuerdos internacionales, que la Asamblea puede aceptar, también como puede dimitir. ¿Ok? También pueden participar en el proceso de la reforma constitucional. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que hace la Asamblea? La participación de los procesos de la reforma constitucional, las leyes de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, crear y modificar o suprimir tributos mediante la ley. También puede fiscalizar los actos, ojo, el único que puede fiscalizar los actos de estas funciones es la Asamblea. ¿A quién puede fiscalizar? A la función ejecutiva, la electoral, de transparencia y la de todas las informaciones requeridas de los servidores públicos. ¿Ok? Y también es el que concede las amnistías por los delitos e indultos por motivos humanitarios. ¿Ok? Por lo general, las amnistías las da la Asamblea y los indultos solamente los otorga el Ejecutivo. ¿Ok? Estas son las atribuciones. Dentro de las más importantes, las amnistías, la aprobación de los presupuestos del Estado, la creación de las leyes, la codificación y la creación y la modificación de los tributos mediante la ley. Y también vamos a revisar lo que hace el legislativo. Perdón, el legislativo está más abajo. Perdón, el ejecutivo. El ejecutivo, ¿ok? Está formado por el presidente y vicepresidente de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones como las cancillerías, entre otras. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante que hace el presidente? Los decretos de estado de excepción. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede hacer el presidente bajo esta formalidad de los estados de excepción o los decretos? Decretar la recaudación anticipada de tributos, pero este no puede determinar la cantidad de los tributos. Eso únicamente lo hace la Asamblea. Utilizar los fondos públicos, excepto de la salud y educación, no son inamovibles. Trasladar la sede del gobierno donde éste se le plazca. Disponer de la censura de la información de los medios. Cuando estamos en estado o en estado de alerta o estado de excepción, no se puede, los medios de comunicación no pueden hablar.
establecen zonas de seguridad, ya sea pues por provincia o a nivel nacional, dispone el uso de las Fuerzas Armadas. Bueno, actualmente hubo un cambio en esto porque normalmente la Constitución establecía que las Fuerzas Armadas se podía utilizar únicamente en estado de excepción y son los encargados de las fronteras. Ellos no pueden establecer funciones como las policías, pero eh, no recuerdo si hubo la consulta popular y se aprobó esto o no se aprobó y este señor Novita lo está haciendo de forma indiscriminada porque se le dio la gana. Creo que sí hubo una constituyente donde ganó el sí en esa parte. No lo recuerdo. Pero actualmente se está utilizando los militares para poder realizar actividades pues bastante forzosas del cuidado interno. Pero la Constitución establece, al menos yo no he visto ninguna derogación, ningún cambio, en donde la Corte Constitucional establezca el cambio de la formalidad del ejército o de las Fuerzas Armadas para esta disposición. También puede establecer el cierre de las fronteras de los puertos, como se lo hizo en su tiempo por el tema de la pandemia. Y también dispone la movilización de todo lo que sea necesario para poder resolver esta causa. Recuerda que el estado de excepción tiene un máximo de 90 días para poder ejercerse este estado de excepción. El tiempo que debe ser avisado o que debe avisar sobre el decreto el Ejecutivo es máximo de 48 horas que deberá notificar a la Corte Constitucional, a la Asamblea y a los organismos pues, internacionales sobre este estado de excepción. ¿Ok? Eso en cuanto a las funciones de este. Nos vamos al cuestionario, que se los pasé hace un rato. Hoy estuve un poquito complicada y por eso les pasé tarde el video y los libros, pero ya los tendrán ustedes en sus manos. Nos dice, el Ejecutivo mediante un decreto de emergencia decide suspender de forma temporal las atribuciones de un gobierno autónomo descentralizado, conocido como los gobiernos autónomos, ¿no? Los GATS. ¿Ok? Para transferir las funciones de estos GATS y las decisiones sobre la presupuestaria y el comité de expertos designados directamente, en donde el Ejecutivo usa el argumento oficial de la eficiencia técnica, es decir, les dice a los gobiernos autónomos que no son eficientes técnicamente. Que debe prevalecer sobre la voluntad popular local para poder salvaguardar la unidad del Estado. Un grupo de ciudadanos impugna la medida alegando que se vulnera el principio de autonomía de los gobiernos descentralizados y el carácter democrático. El día de ayer solicité que revisaran el artículo 238 y 239 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Quién me puede ayudar leyendo esos dos artículos? Yo le leo, doctora. Perfecto, proceda. El artículo 238. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sucesión de territorio nacional. Constituye gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Artículo 239. El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. Hasta ahí. Ok, muchísimas gracias. No tiene
mucho que decir. Únicamente habla sobre la autonomía de los gobiernos autónomos y sobre la autonomía que tiene para los únicos que pueden hacer divisiones territoriales son los GATT. Por petición también, nosotros como respuesta a este enunciado tenemos que la medida ignora que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada, ¿ok? Y la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, que esos son uno de los... ¿Me escuchan bien o se está cortando? Está muy bien, Les- doctor. Yo sí le escucho bien. De pronto su conexión de internet podría ser Maoli, tal vez. Ok, ahora, sabemos que estamos en los elementos constitutivos del Estado. Y para mí, antes revisando este argumento, la verdad, este argumento no tiene nada que ver con los elementos constitutivos del Estado. Para mí el ejemplo no está correcto, ¿ok? Pero si vamos a discutir sobre el tema de que el Ejecutivo le está quitando eh, los poderes de decidir a una entidad en donde esta entidad tiene la facultad de poder ejercer decretos, de poder tomar tributos y estos tributos entregarlos al órgano legislativo y también al órgano ejecutivo, se basa de que estas funciones el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia sobre esto. El único que lo puede hacer es la Asamblea Nacional. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea. Y que al utilizar el artículo 1 sobre la formalidad de la autonomía y la soberanía, sobre la descentralización de los poderes, no me deja muy claro esta formalidad. Porque ¿qué está discutiendo? Está discutiendo que es el Ejecutivo el que les está tratando de quitar el poder de las facultades tributarias. El Ejecutivo les está quitando las atribuciones de transferir la toma de decisiones presupuestarias. ¿Por qué decimos que el órgano, los gobiernos autónomos pueden tener estas atribuciones presupuestarias? Porque cada gobierno autónomo, cada municipio recibe las tasas de los pagos que se realizan, pues, los pagos de prediales, comunidades, suelos, bomberos, etc. Y esto se facilita que cada mes se haga un presupuesto y de este presupuesto se mantiene. Entonces, a pesar de que yo me pongo que esta respuesta, o sea, esta respuesta la ponen como correcta, para mí no es una adecuación concreta, ¿ok? Pero sí tenemos que resaltar que tratan de determinar que el Ejecutivo no puede tomarse las atribuciones de suspender la soberanía, que es la forma de la regulación en donde el pueblo escoge, que es la parte final en donde me establece que el grupo de ciudadanos no es acción de protección, sería una petición de inconstitucionalidad de la acción del Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, por eso quisieron colocar o colocar, perdón, o ratificar sobre la voluntad del pueblo. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo logro enfatizar aquí? Ahora, el artículo 238 y 239 nos habla sobre las facultades que tienen los gobiernos autónomos, pero no más clara definitivamente eh, las palabras claves de descentralización y de soberanía sobre ese artículo. Esos dos artículos. Entonces determinamos. Vamos a leer. Nos dice que en el artículo 238 los GATT gozan de autonomía política, ¿ok? Administrativa financiera. Y también nos habla que el argumento de la unidad del Estado no es jerárquico, como señala la doctrina del neoconstitucionalismo ecuatoriano. Ávila Santa María.
Aquí también difiero de esto, porque la unidad del Estado, y cuando habla de Ávila Santa María, está hablando de un jurista que ha creado un concepto sobre la autonomía de los gobiernos autónomos, que tampoco tiene nada que ver con esto, ¿ok? La autonomía es un elemento constitutivo del Estado, ¿ok? El artículo 239 refuerza que las competencias son exclusivas y no pueden ser arrogadas por otra función. No me lo especifica de forma concreta, sino de forma interpretativa en el artículo 239, en donde establece, si mal no recuerdo, que determinaba en el 239, Alberto, sobre las facultades que tienen de cómo evaluar em, sus funciones. Pero no hay una formalidad en donde me diga que el Ejecutivo no podría quitarles estas facultades o que los gobiernos autónomos pues pudieran dejar estas funciones por alguna cuestión. No sé si alguien revisó el Código Orgánico de la Función Judicial sobre los temas de... Ok, Pokémon. Sobre los temas de los gobiernos autónomos. Ok. Código Orgánico de la Función Judicial. Los GATS. Ok. No me sale la lupa. ¿Alguien tiene el Código Orgánico de la Función Judicial aperturado? Lo que pasa es que tengo un problema con mi Windows y no me permite utilizarlo, no me permite verlo desde que arreglé mi computadora, pues los señores que arreglan mi computadora me perdieron mi licencia de Windows y no puedo hacer búsquedas. Quien lo tenga en el Código Orgánico de la Función Judicial, coloque sobre la barra o sobre la lupa gobiernos autónomos para revisar cuáles son las funciones de los gobiernos autónomos, o podría ser en el COTAD también. Ta, 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 tan. Si lo tienen, me avisen. ¿Ok? Si no, no pasa nada. Entonces, lo que yo determinaba, que al momento de que el grupo de ciudadanos impugna, este lo hace, si lo pueden señalar ustedes, el cuestionario, si lo van a imprimir, el cuestionario de la universidad, vayan ustedes colocando de forma coherente, con colores, como ustedes quieran hacerlo para que se lo puedan aprender, lo del grupo de ciudadanos con qué es lo que ellos van a utilizar, solicitar el acto de inconstitucionalidad por violar la voluntad popular expresada, ¿ok? Sobre las urnas, sobre el poder de los gobiernos autónomos, ¿ok? Porque usted también escoge los gobiernos autónomos. Cuando usted va, eh, cuando se va a votar por los asambleístas y por los gobiernos autónomos, usted va y escoge por su ciudad, ¿no? En su ciudad usted le colocan cuáles son aquellos pues, que están participando dentro de las votaciones y le colocan su hojita y usted los escoge, ¿no? Que es lo que trata de resaltar aquí. Pero como elemento constitutivo a mí no me queda bastante, la verdad es que no me convence mucho esta pregunta, pero estamos tratando de resolverlo esto, ¿ok? Pero les estoy notificando que el Ejecutivo no puede realizar ningún tipo de acto de estos. El único que puede revocar el poder de los gobiernos autónomos es el órgano legislativo. Se lo hace tal y como se lo hace con el Ejecutivo. El legislativo lo que hace, envía una comisión de investigación
Y esta comisión de investigación, según las pruebas que encuentre, le va a decir a la asamblea si debe ser investigado y aperturan recién el procedimiento de institución, de investigación o de aplicación penal o revocación de poderes por cuestiones focales. ¿Ok? Buenas noches, Byron. ¿Ok? Ahora vamos a leer las demás preguntas acerca del tema del Ejecutivo y la revocación del poder de los gobiernos autónomos descentralizados. Nos dice la primera respuesta: la medida vulnera el carácter unitario del Estado, el cual impide que el Ejecutivo intervenga en cualquier decisión de los órganos del poder público. ¿Ok? Si aquí estuviera no unitario, sino las funciones de administración. ¿Dónde se encuentra? Administrativo, financiero, autónomo y político, la primera hubiera sido una respuesta correcta, ¿eh? Pero bueno. El decreto, ¿por qué no es correcta? Porque la medida, a pesar de que vulnera, no estamos hablando de la vulneración sobre el régimen unitario que tiene el Ecuador. El régimen unitario habla sobre que el Ecuador es único y no tiene injerencia del extranjero. Y no estamos hablando sobre la injerencia del extranjero. El C. El decreto es válido porque el Ecuador es un Estado soberano e independiente y le faculta al Ejecutivo a reorganizar la República según lo necesario. La técnica no, esto no lo puede hacer. No, ningún poder puede ingerir, solamente la Asamblea. No se puede atribuir estas funciones. Dice, la contradicción radica que el Estado ecuatoriano es laico. No estamos hablando sobre los elementos constitutivos, sobre las creencias teológicas, sino estamos hablando acerca de las funciones administrativas financieras que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Encontraron sobre los gobiernos autónomos en el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿En el COF? ¿No? Ok, continuemos. La verdad que no puedo descargar yo tampoco las, los códigos, porque ¿Y cuando hay yo que lo... compartir la pantalla, dicen, o cómo? No, solamente lo lee. O si quiere, déjeme. Ok, comparta pantalla. Quien lo tenga. Quien lo tenga, diga yo quiero compartir. Ok, perfecto. Samantha. Este es él. Ok, pero es que no lo tiene descargado, lo tiene en la web. En la web no se puede buscar en la lupa. Tendría que descargarlo. ¿Quién lo tiene descargado? Exacto. Entonces comparta el que está por allá. Ok, coloque en la lupa, donde está la lupa en la parte de arriba, donde dice buscar texto, coloque gobiernos autónomos. La primera palabra, la primera letra está.
Ok, puedes poner un poquito más. Subirle el volumen, no, subirle la parte de abajo tiene que estar donde están las páginas, como en la parte derecha tiene que tener una lupa de más y menos. Yo no alcanzo a ver. Nos hablan los gobiernos autónomos, el artículo 10, principio de... Ok, déjenme buscarlo en la web a ver, y leerlo rápido, no lo muevas. Artículo 10. Artículo 10. Eh, Ahí estará bien, listen. ok, déjenme revisar un segundo. Ok, sí, ahí está bien. Dice, la función legislativa, ejecutiva, electoral, de transparencia y control social por sus organismos y dependencias, los gobiernos autónomos centralizados, los regímenes especiales. Ok, no, dele para abajo, nuevamente dele enter. Ok, descentralizados serán competentes para conocer y sustanciar intervenciones establecidas y ordenanzas municipales. Ok, dele enter otra vez. Solo Ya esos no dos tiene más. salen, listen, Ok, sí. sí, no recuerdo bien el parágrafo. No recuerdo cómo se busca la palabra, pero hay que ser bien minucioso con esto. Vale, no, no pasa nada. Continuemos. En el Código Orgánico de la Función Judicial nos establece en una parte, no recuerdo el artículo, es muy grande, es muy extenso. Ahora no tengo a mano, no puedo buscarlo a mano por el tema este, pero establece que los gobiernos autónomos tienen la misma formalidad que el Ejecutivo, como lo dijo el artículo de el Ejecutivo y el Legislativo. En la Constitución de la República del Ecuador establece que ninguno de los poderes puede inmiscuirse en las atribuciones de los otros. Es decir, el presidente puede decirle a los gobiernos autónomos que paren y les va a quitar el poder. No, no lo pueden hacer. No lo puede hacer porque la Constitución lo prohíbe. ¿Ok? El Ejecutivo puede ser destituido por tomarse las atribuciones sobre las tributaciones. Y eso quería enfatizar yo. Por ejemplo, ¿dónde está? Ok. Mediante un decreto, el presidente quiere temporalmente suspenderle las atribuciones. ¿Ok? Estas atribuciones de los gobiernos autónomos no pueden ser revocados, sino únicamente por la Asamblea Nacional. ¿Ok? Porque tienen una misma jerarquía que los demás poderes del Estado, porque los mismos poderes del Estado le brindan estas facultades a través de la descentralización del poder, ¿ok? Les entrega esta formalidad de legislar. ¿Por qué también no le puede quitar la autoridad a los gobiernos autónomos? Hay algo que quiero que ustedes enfaticen. El Ejecutivo no puede tener atribuciones sobre la tributación. No le puede decir a la Asamblea
eh, el Ecuador ha tributado 500 millones de dólares. Y de esos 500 millones de dólares, a mí me vas a dar 250 millones. Y los otros 250 millones los repartes a nivel nacional. No lo puede hacer. Eso no lo puede hacer el Ejecutivo. La única atribución que lo tiene es la Asamblea a nivel nacional y a nivel local lo tiene los municipios. ¿Ok? Ahora, al decir que tiene esta facultad, no quiere decir que el municipio coja y le dice, bueno, me voy a quedar con una parte y a la asamblea le entrega la mitad. No. Los gobiernos autónomos entregan todo el presupuesto recolectado a la asamblea cada fin de mes. La asamblea revisa su facturación y le entrega los valores del presupuesto que se llegó a un acuerdo. Sabemos que cada año en el mes de marzo se genera un presupuesto a todos los gobiernos autónomos y a todo el servicio administrativo, también al legislativo, al judicial, para que tengan su presupuesto anual. ¿Ok? El Ecuador trabaja sobre presupuestos anuales. Ay, perdón mi palabra. Ok. Seguimos. Nos dice que el Estado ecuatoriano suscribe un contrato de explotación minera a lo largo del plazo de una multinacional. En una de las cláusulas se estipula que en caso de controversia el Estado podría transferir la propiedad del yacimiento a la empresa como forma de pago por daños y perjuicios. ¿Ok? La característica específica es en controversia, el Estado podría transferir la propiedad del yacimiento a la empresa. ¿Ok? Vamos a dejar eso señalado. Además, se pacta que los derechos sobre dichos recursos prescribirían a favor de la empresa tras 50 años de explotación ininterrumpidos, con una base en el artículo 1 de la Constitución del 2008. ¿Por qué son jurídicamente inválidas estas cláusulas? ¿Quién recuerda lo que vimos ayer en el artículo número 1 sobre los recursos naturales del Ecuador? Lo que Que eran no pueden ser inviolables, inalienables. Correcto. El Estado ecuatoriano, si lo hace el Ejecutivo, que es quien hace estos tratados, no puede entregar el poder de los recursos no renovables, ¿ok? A una empresa privada, porque estamos hablando de una multinacional extranjera. O bueno, puede ser interna también. Primero, ¿qué es lo que quieren? Que si existe controversia, se le entregue el yacimiento por 50 años. ¿Ok? Nos vamos al artículo número 1, donde nos dice que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado le pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. ¿No? Y tenemos los recursos naturales no renovables del territorio le pertenecen a su patrimonio. No, aquí no está. Ok. Que los recursos del Ecuador, estos recursos no renovables no pueden ser otorgados jurídicamente porque nadie tiene la titularidad de estos bienes. Es decir, los bienes del Estado, ¿ok? Cualquier transferencia de propiedad del subsuelo es nula en pleno derecho, lo que establecen estas tres palabras. ¿Ok? Tenemos también la respuesta en la pregunta número 1. Es nula. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado ecuatoriano, no le pertenece a una persona y no le puede pertenecer a una multinacional. Estos recursos. Seguimos. Entonces, la respuesta sería porque los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. ¿Ok? Esta está bastante sencilla. En la doctrina constitucional, Ramiro Ávila
Santa María, es un libro. Estas características actúan como un límite absoluto a la autonomía de la voluntad en la contratación, porque estamos hablando de una contratación pública. Inalienable, que implica que el Estado no puede transferir el dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Alguien sabe qué es el dominio? ¿Alguien ha utilizado este término de dominio? Es como la propiedad es suya, el derecho de dominio es como de uno, ¿no? Correcto. Vamos a explicar algo de derecho civil de manera rápida. ¿Por qué lo hago? ¿Dónde está? Porque hay muchas palabras técnicas que de pronto ustedes no van a entender. Ok. Cambiado el Zoom. Ok, ok. ¿Qué es el dominio? El dominio es el uso y el goce. Usted tiene un bien que le pertenece, está a su título de propiedad, pero usted lo usa. ¿Ok? Número dos, usted tiene la propiedad total. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene un contrato de arrendamiento con una tercera persona y que esta tercera persona esté viviendo en su domicilio en alguna habitación. ¿Por qué? Porque si usted quiere venderlo o usted quiere transferirlo, usted tendría que sacar a esa persona de ahí, pero si tiene un contrato no lo puede hacer. Por eso se establece la propiedad total. ¿Ok? Y como último, la posesión del bien, que usted se encuentre en posesión, porque usted puede tener su casa, la tiene en la ciudad de Quito y usted vive en la ciudad de Guayaquil, pero usted no utiliza ese bien y usted no, y aparte de que usted no utiliza ese bien, existe una tercera persona viviendo en él em, y tiene la posesión de este bien. ¿Ok? No necesita notificarle a usted que esa persona está viviendo ahí si usted no la está utilizando.
Entonces, la característica específica del dominio es que la persona esté utilizando y gozando su propio bien, no tenga un contrato de arrendamiento y que esta persona se encuentre en posesión legal de este bien. ¿Ok? Esa es la característica de un dominio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una casa y tengo un contrato de arrendamiento con una tercera persona y me paga, si yo lo quiero vender, no lo puedo hacer porque tengo un contrato vigente. ¿Ok? O probablemente yo digo que soy dueño de la propiedad, pero usted no es el dueño, sino simplemente el administrador del bien. Entonces no le pertenece el bien. Eso significa el dominio. Por- Vale. ¿Ok? El dominio no tiene ninguna figura, tampoco ni con un pago, porque el derecho a los recursos es imprescriptible, lo que significa que el paso del tiempo del pacto de 50 años, pues no se puede generar el derecho de este tipo de propiedad que le pertenece al Estado. Por lo tanto, dichas cláusulas son nulas en pleno derecho por el mandato constitucional. Artículo número 1 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Ok? Seguimos. Ante una severa crisis fiscal, el Estado decide suspender el presupuesto destinado a los programas de alimentación escolar y mantenimiento de las redes de agua potable, argumentando que estos recursos son necesarios para fortalecer de forma exclusiva el equipamiento de la defensa militar y así garantizar y defender la soberanía nacional frente a posibles amenazas externas. El Estado sostiene el cumplimiento de un deber primordial, es decir, la soberanía, justicia y postergación de los derechos sociales, según el orden de los derechos primordiales establecidos en el artículo 3 de la Constitución del 2008, ¿por qué es jurídicamente inválida esta decisión? Ok, esto no está como los elementos constitutivos del Estado, aunque lo han puesto en los elementos constitutivos del Estado, lo han hecho de una forma pésima. Pero bueno, los elementos constitutivos del Estado están en el artículo 1 y los secundarios estarán en el artículo 2 y 3, secundarios. Pero vamos a revisar esto. Los derechos y garantías constitucionales en el artículo 3 nos habla y nos establece que la Constitución establece que el Estado o al Estado le corresponde garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sobre todo en la educación, salud y alimentación, seguridad social, el agua y sus habitantes. ¿Ok? No lo coge bien. Quería hacerles anotaciones, pero no lo coge bien. Ok. En el artículo 3 de la Constitución establece algo bastante importante. Cuando hubo el cambio de la Constitución del año 2008, disculpe que sea un poquito aburrido esto, pero a veces suele ser un poquito tedioso por la historia. En el año 2008, cuando se implementó la Constitución, la característica bastante importante
eran los derechos. Doctora, una pregunta, ¿soy yo o es que el audio se está cortando? Los derechos fundamentales, institucionales. ¿Se me escucha bien, chicos? El audio se cortó completamente. ¿Me escuchan ustedes? No escucho nada. ¿Alguien me habló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí se escucha. Sí, Sí, ahí sí se doctora. escucha, Listen. Listo. Como les mencionaba, en el año 2008 se implementó o se estableció que la educación, la salud y la alimentación ya no iba a ser privatizado. Antes, en mi época de antes, para aquellos que tenemos entre 30 y pico y 40 y pico, la educación era pagada, la Se le salud entrecortó era de nuevo, privada Listen, a lo y la que estaba diciendo. alimentación, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, Listen, se le entrecortó justo lo que estaba hablando de después de 2008. Ahí se entre... Listo. Entonces, la educación, la salud y la alimentación, su forma de aplicación era privatizada. Se pagaban las matrículas, se compraban los uniformes, la salud, usted tenía que hacer la cancelación de los valores, tenía que pagar su consulta y comprar pues su medicación, no como se lo lleva actualmente. Bueno, estamos hablando teóricamente de cómo se llevaba cuando se fundamentó eh, este derecho, ¿ok? Entonces, al la educación ya ser gratuita, la salud y la alimentación, cuando hablamos de alimentación, son derechos fundamentales que se encuentran en los derechos del buen vivir. Anoten derechos del buen vivir, porque luego los vamos a ver. Los derechos del buen vivir se encuentran educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua. ¿Ok? Estos derechos del buen vivir pasaron a ser de una política pública a pasar a ser derechos constitucionales. Es decir, si estamos hablando que el Estado suspende el presupuesto para los programas de alimentación y mantenimiento de redes y el agua potable, la misma Constitución me dice en su artículo 1, recordemos que nos dice el artículo 1, Que es inalineable. inalienable, imprescriptible, ¿ok? Entonces, desde ya, si nos aprendemos el artículo 1, sabemos que lo que está haciendo el Estado en quitarle el presupuesto a la educación, alimentación y el agua potable no es correcto, ¿ok? Entonces, ¿por qué es jurídicamente inválida esta decisión? Porque en el año 2008, en su artículo número 1, ubica como primer deber del Estado garantizar el goce de los derechos. ¿Ok? Ta, 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 ta. Aquí. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. Vamos a redundar. ¿Cuáles son los derechos que garantiza la Constitución? Derechos del buen vivir, agua,
alimentación, educación y trabajo. Artículo número 3, numeral 1, ¿no? Garantizar. Lo reforzamos con el artículo número 1 de la Constitución, que los derechos, los que ya se implementaron desde el 2008, son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. ¿Correcto? Entonces, si complementamos esto, decimos que el enunciado no le puede quitar el presupuesto de estos recursos. ¿Ok? Ni siquiera para fortalecer exclusivamente el equipamiento militar y garantizar para la defensión de la soberanía. ¿Listo? Vamos a ver la respuesta. Nos dice, como veníamos hablando, por el numeral 1 y el numeral Doctora, 3, se le volvió a cortar el audio. perdón, porque en el numeral garantiza el goce de los derechos. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Liz. Listo. Entonces, el numeral 1 del artículo 3 que estuvimos viendo de la Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos del buen vivir, los derechos fundamentales. Trabajo, agua, alimentación, etcétera. ¿Ok? Entonces, es el primer deber primordial sin que la defensa de la soberanía. En esta anotación no solamente van a anotar el artículo 3, número 1, sino también van a anotar el artículo número 1 de la Constitución sobre Que no solo vamos a anotar el artículo 3, sino que también el numeral 1 hago y a ustedes. Que se introduce un publicador. no se escuchó porque se cortó. Ahora sí. ¿Me escuchan? Hola. Ahí sí se le escucha, Lisen, pero se entrecortó todito lo que estaba explicando del numeral 3. Sí, sí, que por lo general a las 3 de la mañana por un segundito se actualiza nuevamente. Lisen, ¿y no será la posibilidad de que se puedan dar las clases más pronto? Más pronto, ¿cómo? O sea, más pronto, o sea, a las 4 o 5 de la tarde, en la Por hora temas, ecuatoriana. sí, por temas laborales de los chicos lo dudo. Sí, no. Normalmente los chicos salen a partir de las 6. Normalmente pues las clases las hago por esas cuestiones, por el tema laboral de los chicos. Entonces no se podrían conectar todos. ¿Ok? Listo. Lo que les venía mencionando. Para ustedes, dentro de los derechos que son reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, que son 9 derechos. De estos 9 derechos, ¿cuál de todos ellos es el más importante que se debe respetar y no se podría limitar? La vida, El derecho a la vida, ¿Ok? ¿Qué derecho al dicen ustedes? estudio. Derecho a la educación. Ok. Vamos a anotar ahí en su hojita, cuando ustedes impriman en el enunciado
número 5, la pregunta número 5 del enunciado número 5, ustedes van a colocar que esta característica no está aquí. Pero, primero, los derechos no pueden ser irrenunciables. Los derechos no pueden ser irrenunciables, solamente se pueden limitar por causas excepcionales. ¿Ok? Y coloquen. Pero dentro de esta limitación, si se violenta el derecho, si se violenta alguno de los derechos limitados, puede ser sancionado el servidor público que transgreda este derecho. Y como parte especial, entre paréntesis, colocar los derechos constitucionales, todos ellos son de igual jerarquía. Todos los derechos son de igual jerarquía y son conexos. Todos los derechos son de igual jerarquía y son conexos. ¿Qué significa esto? ¿Conexos o cómo dice? Conexos, C-O-N-E-X-O-S, conexos. ¿Por qué? Todos los Dice, derechos, disculpe que le interrumpa, ¿me puede de nuevo repetir? Los derechos no se pueden anular ni ¿por dónde se quedó? anular. La verdad es que todo está aquí. Entonces, cuando haga la repetición del YouTube, lo anota. Listo, listo. ¿Listo? Mil disculpas. Todo está aquí, todo está aquí. Yo no lo escribo porque voy a darle un poquito de chisme. Un poquito, sí, un poquito de chisme. Estos semestres que yo he venido dando las clases, ya llevo 5 años dando capacitaciones. Mi material, una vez me pusieron una denuncia de que mi material era plagiado. Y esa denuncia la gané con otro abogado. Luego, la universidad, esa que ustedes están, a la que yo amo mucho, también me hizo una denuncia penal porque decía que estaba utilizando el material universitario. Cosa que quedó desestimado también porque les indiqué que si yo estuviera plagiando los códigos orgánicos del Ecuador, pues todos los juristas, docentes y universidades estuvieran denunciados y pagando millones de dólares. Desestimado. Y por último, pues hay otros compañeros de otros grupos que sus cursos, los nombres de sus cursos terminan en lex. No les voy a dar publicidad, pero terminan en lex, mayoría. Cogen mi material y pues lo utilizan para dar clases. Únicamente le cambian el colorcito, le cambian la letrica y le ponen otros dibujitos. Pero cuando vienen otros estudiantes a mis clases, me dicen, doctora, ese mismo libro lo tiene la otra doctora. Pero ella no hacía las anotaciones que usted hace, ni las características, ni los ejemplos que usted nos da. Obviamente, porque yo utilizo la información central y los ejemplos pues están aquí, por eso, ¿no? Por eso no está aquí. Entonces, si yo le quiero dictar al pie de la letra, no lo puedo hacer porque sale de aquí. ¿Ok? Si yo le doy mi material y usted lo va a leer, usted no lo va a entender. Por eso a mí no me preocupa que usted lo tenga. Porque usted lo va a leer, pero no lo va a entender hasta que lleguemos a las clases. Y así sucede con los otros docentes que utilizan mi material, únicamente lo leen, pero no tienen una explicación bastante crítica. ¿Ok? El chisme del día. Entonces, cuando ya utiliza usted el YouTube, le pone pausa, play. Ahí ya lo puede tomar.
¿Ok? Listo, Entonces, listo. entonces, ¿qué estábamos hablando? Sobre los derechos. La pregunta que yo les hice, ¿qué derecho más importante que no podría Nosotros respondemos la vida, Ahora sí respondan. ¿Cuál sería? la vida. ¿La La cual? vida. No. Les acabo de dar la respuesta. Todos los derechos son de igual jerarquía. Ningún Ya. derecho está por encima de otro derecho. Y les di un plus. Son conexos. ¿Qué quiere decir? Si a mí me están violentando el derecho al agua, vamos a empezar por lo que quieren suspender aquí en el enunciado número 5. Me quieren suspender el derecho al agua. Me lo cortan. Y no estamos hablando de que usted no pagó la planilla del agua. Estamos hablando de que en el sector que se encuentra, ok, no hay alcantarillado, no le llega este recurso y este recurso es un derecho. Y aparte de que usted no tiene agua, la falta de agua hace que usted no se bañe, no se puede asear de forma correcta. En los tiempos antiguos, cuando uno no se lavaba bien las manos, iniciaba el cólera. Y muchas personas morían de cólera por falta del uso del agua. Entonces ya vamos conectando el primer derecho, el agua. Sin agua no hay salud. Si no hay salud, no se puede alimentar bien. Y si no hay alimentación, se pierde la vida. Entonces es aquí donde se rige la normativa que todos los derechos establecidos en la Constitución tienen igual jerarquía, ninguno está por encima de otro y son conexos. Con uno que me falte, me va comenzando a limitar el otro. ¿Ok? Ahora nos vamos, falta de trabajo. No hay trabajo, no hay alimentación. Si no hay alimentación, no puedo pagar yo mis planillas, no puedo tener acceso a ciertos recursos como una alimentación concreta, me enfermo, no puedo acceder yo a medicinas y consecutivamente esto afecta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que afecta? Primero la dignidad humana. Una persona que no trabaja dignamente no va a poder tener una forma de vida tranquila y concreta que el Estado garantiza pues la seguridad, la vida y los derechos. Entonces, todo esto es un círculo vicioso, ¿ok? Todo esto es un círculo vicioso. Los derechos son de igual jerarquía, ¿ok? Por lo tanto, el Estado no puede limitar estos derechos que establece la Constitución de la República. En su artículo número 1 establece esto, que los derechos son imprescriptibles e irrenunciables. Número 3, el artículo número 3, numeral 1, que el Estado deberá garantizar el acceso a estos derechos. Pero si el mismo Estado es el que le está negando el acceso a estos recursos y estos derechos, está violentando este derecho. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere esta formalidad. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Ahora, ustedes cuando vayan leyendo los apuntes y también van revisando lo que es la respuesta. ¿Por qué le digo que lo revisen? Porque probablemente estas no vayan a ser las preguntas que les coloquen. Les vayan a colocar similares, pero no idénticas. Entonces ya ustedes van viendo las mejores opciones. Vamos a ver qué tenemos de las otras opciones. Dice, porque la Constitución prohíbe taxativamente que el presupuesto de las Fuerzas Armadas suspenda. Ok, ¿no? Porque la soberanía nacional solo puede ser defendida mediante el uso de recursos provenientes, ¿no? Y porque las decisiones de seguridad nacional deben ser validadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos no tienen nada que ver con las funciones judiciales eh, de las Fuerzas Armadas con esto, ¿no? Entonces es una pregunta bastante sencilla. Ok, ok, vamos a ver el número 2, numeral 3, artículo 3, numeral 2. No, esto no tiene nada que ver. Ok, difiero con lo que dice aquí, vamos leyendo. La retroalimentación. En el caso ecuatoriano,
¿ok? Del fiscal que le quiere limitar los recursos, menos mal, dice el fiscal no puede hacer nada de esas cosas, tendría que ser un poder del Estado y tampoco no lo puede hacer el poder del Estado. Y si lo hace solamente lo limita como los estados de excepción. En fin, dice, en el caso ecuatoriano, el artículo 3 de la Constitución no presenta una lista aleatoria. El numeral 1 ubica como primer deber del Estado la garantía y el goce de los derechos. ¿Ok? No sé por qué miércoles me pone aquí estos señores. ¿Debería colocar también aquí yo mi nombre? No lo sé. ¿Ok? Donde sostienen que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derecho. Esto no lo dicen los autores, esto lo dice la misma Constitución. ¿Ok? Es un Estado constitucional de derechos, donde la soberanía, numeral 2, se entiende que en medio para proteger a la población, no como un fin abstracto de que pueda justificar la desprotección de la vida y la dignidad humana, alimentación y agua. Además, la Corte Constitucional del Ecuador ha ratificado el principio de no regresividad. ¿Ok? Esto es bastante importante. Ahora, en el artículo 2, aquí creo que lo tengo corto. ¿Podrían revisar el artículo 3, numeral 2 de la Constitución de la República, por favor? Garantizar y defender la soberanía nacional. Eso dice todo, ¿no? Vale. Sí, Gracias, numeral 2. Maoli. Listo. Garantizar y defender la soberanía nacional. Eso nos habla el numeral 2, pero difiere del contexto que quiere dar aquí. Se entiende como un medio para proteger a la población el tema de la soberanía, numeral 2. ¿Ok? Dice, el Estado constitucional de derechos, donde la soberanía, el numeral 2, se entiende que como un medio para proteger la población, no como un fin abstracto que pueda justificar la desprotección de la vida y la dignidad humana. Ok, esto más bien va para la aplicación de los servidores públicos que deben garantizar el acceso y no limitar el acceso. ¿Ok? Como la alimentación y el agua. Además, la Corte Constitucional ha notificado el principio de no regresividad. Esto es muy importante y acuérdense mucho de esta palabra. ¿Por qué la Constitución de la República no puede ser revocada? Por su principio de regresividad. ¿Qué cuida la Constitución? La vida. La vida. Quieren implementar la pena de muerte. Principio de regresividad impide que se quiera colocar esta norma penal. ¿Por qué? Porque cuida la vida. Quieren eliminar los derechos laborales y privatizarlos. Principio de no regresividad. Imposible poder quitar un derecho para retroceder a lo que se encontraba antes. Es por eso que ningún otro país o otros países no tienen una constitución tan rígida como la del Ecuador. Y es imposible, así, es imposible poder sacarla. Por eso el señor Noboa no la puede sacar, pero se las pasa por el chocho. Bueno, no tiene chocho, se las pasa por el arco del triunfo. Porque no la puede quitar. Pero si nosotros vamos revisando lo que ha infringido constitucionalmente, se establece que ha asumido atribuciones que no debe. La Corte Constitucional y la Asamblea debieron haberlo destituido hace mucho tiempo. Pero bueno, no entremos en temas políticos. Entonces, seguimos señalando que el presupuesto para los derechos sociales no puede reducirse arbitrariamente bajo argumentos de seguridad, crisis fiscal, sin justificación o proporción extrema. Ahora, si ustedes van a la página del Ejecutivo, de las atribuciones del Ejecutivo, nosotros si nos regresamos, vemos que cuando él genera los decretos de estado de excepción, él tiene prohibido tomar el dinero
de los presupuestos de la educación y la alimentación, de la educación y la salud. ¿Ok? Ya de por sí él está limitado. Ahora imagínese un fiscal venir y limitar esto por temas de presupuestos. ¿Ok? No puede limitar ni la alimentación, no lo puede hacer el Ejecutivo en un estado de excepción, no puede tomar estos valores, tampoco le puede limitar un fiscal o cualquier entidad pública. ¿Ok? Porque es inamovible este derecho. ¿Ok? No hay ninguna justificación. Seguimos. El gobierno central diseña un Plan Nacional de Desarrollo que centraliza la administración de todos los recursos naturales y financieros. ¿Quién es el gobierno central? ¿Y quién hace los planes de desarrollo? ¿Quién hace las planificaciones? Y cada año tiene que dar cuenta de lo que ha planificado. ¿Quién es el gobierno central? Presidente de la República. Exacto, el señor Novita de la República. Entonces, el gobierno central debe diseñar siempre un plan nacional de desarrollo que centraliza la administración y todos los recursos naturales y financieros, dejando sin efecto las competencias autonómicas de las prefecturas y municipios. ¿Ok? Aquí ya vemos el primer error. Eso no se puede hacer. El plan sostiene que solo una administración unificada puede erradicar la pobreza y promover la redistribución de la riqueza, omitiendo criterios de sostenibilidad ambiental en favor de una explotación acelerada de recursos, principios o regla constitucional que vulnera ¿qué principio o regla constitucional vulnera primordialmente este plan nacional? Primero, lo primero. Quien hace planificaciones es el Ejecutivo, pero si habla de los recursos financieros, no los puede hacer el Ejecutivo, los hace el Legislativo. ¿Ok? Los planes para erradicar la pobreza y promover la redistribución de la riqueza lo puede hacer el presidente con la venia de la Asamblea. ¿Ok? Ahora, no puede existir explotación acelerada de los recursos. Está totalmente prohibido los recursos mineros, solamente los puede hacer el Estado por los recursos, únicamente el Estado. Entonces, ok, creo que nos vamos a quedar aquí. ¿Saben por qué? Ok, nos vamos a quedar aquí. Y el día de mañana, en la guía, en la parte final, ¿ok? Tenemos los principios generales de los GATS. ¿Ok? Vamos a ver qué funciones tienen los GATS. Vamos a leer un poquito el día de mañana. Les voy a hacer un pequeño cuadro. Principio de subsidiariedad. Segundito. ¿No me vuelve a escuchar, Maoli? No, yo no he dicho nada. Ah, entonces eso fue en antes. Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos a ver esto. Ok. Vamos a revisar la página
¿Qué página es esta? La página 192, la página 193 de la guía de Derecho Constitucional del libro que yo les di. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una consulta de los materiales que usted nos envió al grupo. ¿Cuál es el que debemos imprimir para tener a la mano y poder guiarnos mientras usted nos da las tutorías? ¿O cómo usted nos recomienda para poder tener un mejor acompañamiento en sus clases? Ok, yo les recomiendo imprimir el temario que está aquí desarrollado, ese de aquí, y para los que no tienen el cuestionario, que son de séptimo, les envié el cuestionario. Para los que tienen el cuestionario, ellos decidirán si lo imprimen o no. ¿Ok? Porque en cada acotación yo les voy a dar ciertas pautas, como los que le di de los derechos constitucionales, son de igual jerarquía, bla, 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 para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Y sobre la guía de aquí es únicamente para que ustedes puedan tener un poquito de color, porque todo lo que está aquí, ¿ok? Es lo que está aquí. Solo que aquí tiene colorcitos, está un poquito más amplio y no está tan cerrado y en negro como está en la guía, para que ustedes no se duerman. ¿Listo? Entonces solo revisamos la página 192 y 193, Sí, Listen. sí, solamente la 192 y la 193. Y ¿Va a si tomar tienen, lección mañana? no, mañana vamos a tener una idea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los desarrollos que tienen los municipios, que para que ustedes tengan de pronto una idea, la pregunta número 6 está ligada mucho a la número 2. Entonces, si tienen las anotaciones de la número 2, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, van a leer esos otros porque quiero que ustedes sepan qué hacen los GATS, los planes de sostenibilidad que hacen los GATS, quién se los puede quitar, ¿ok? Y el artículo número 239 creo que nos habla del principio de subsidiariedad, ¿ok? Que tampoco tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero les voy a explicar sobre eso. Hoy vamos a terminar un poquito temprano, ¿ok? Listo, Listen. Para poder revisar también el artículo 71, pero creo que este ya lo vimos. No, el artículo 71 de la Constitución de la República y el 395, ¿correcto? Esos son los que vamos a ver por ahora. Listo. Quiero preguntarles algo, chicos. ¿Tienen algún tipo de pregunta o problemas con el tema del manejo de este material? Porque lo que yo quiero es que ustedes vayan anotando poco a poco en cada una de las preguntas el por qué. El por qué. Doctora, en realidad el material está bien. Lo que sí, algo me parece curioso es que he notado que en algunas de las opciones de las preguntas usted ha notado que hay respuestas incoherentes las opciones son incoherentes a las respuestas. No sé si el material usted lo preparó o hay alguien más que le colabora a usted o bueno, no sé qué pasó ahí. Entonces, o sea, esta El material, excepción, pues, el material del entonces, cuestionario, el que yo les mandé a la universidad, es la universidad que hizo las preguntas. ya. Yo Entonces, sí, eso quería sí. saber porque, no sé, pues, se supondría que
un cuestionario debería de, claro, tener respuestas trampas, pero no tan mal No, no, hechas, no. ¿no? Sí, sí, están un poco mal hechos. O sea, la pregunta que hacen no tiene concordancia con los elementos constitutivos. Exacto. No tiene concordancia con los Y, elementos constitutivos. Listen, y ese y, cuestionario tenemos y en que ese caso, aprendernos todito, licenciada, ¿cómo Sí, sí, podríamos sí. Ese cuestionario resolver? O sí. sea, No, el cuestionario está resuelto. Lo que pero ustedes tienen que... ese tenemos que aprendernos para el examen complexivo. Eso nos van a Sí, tomar de la parte sí, escrita, sí, así en la como nos parte escrita. toman los exámenes de los bimestrales. Sí, así es. ¿Y ese Pero también Ahora es con bien, dos cámaras o solo con una? Disculpe. con dos. doctora, ahora otra Dígame, consulta. María Belén. Yo ya estoy en octavo ciclo, y para mi mala suerte, a nosotros no nos explicaron que lamentablemente tenemos que tener rating 4.1 y 4.2. Ujú, Entonces tenemos para el siguiente ciclo tomar 4.2. Entonces el temario que usted menciona, que nos van a mandar en el siguiente ciclo, esas preguntas, me imagino que es ese cuestionario que usted nos está indicando, ¿verdad? Porque ahora, sí, claro, en la ujú, universidad nos están enseñando lo que es, bueno, no enseñando, es un repaso general de lo que es derecho constitucional, administrativo y derecho procesal penal, pero es un repaso general. sí, son refuerzos Entonces, generales. No son claro, refuerzos específicos como lo estoy haciendo yo. exacto, exacto. Entonces, este cuestionario que usted nos está enseñando, tenemos que imprimir y asimismo las anotaciones que usted nos está indicando, vamos nosotros anotando y vamos estudiando a lo largo de todo este tiempo que vamos a estar recibiendo con ustedes Sí, acompañamiento para correcto. poder usarlo y para poder dar el siguiente ciclo, que sería mi caso, dar el examen. Ujú, correcto, correcto. Ahora, ustedes tienen que aprenderse, ya le voy a hablar de eso, Mauli, un segundito. Ustedes tienen que aprenderse todo ese cuestionario. ¿Cuántas preguntas hay en ese cuestionario? 1500. En la guía dice 1500. ¿Ok? 1500. Ahora, por, por grupo de octavo semestre, por grupo de octavo semestres, las preguntas van a variar. Es decir, no son las mismas preguntas. No son las mismas preguntas. Sé que existen dos versiones hasta el momento de estas preguntas. Es decir, que Listen, existen 3000. oh, Madre Santa. Listen, disculpe una preguntita, disculpe que le interrumpa. Sí, sí, dígame. Y ahorita en este primer bimestre nos van a tomar examen, prueba del examen complexivo en el practicum o no? Les van a tomar examen bimestral. ¿En practicum? El normal, sí. El practicum también, sí. Examen normal, que es la combinación de las materias. Y les van a tomar el Porque, segundo, el segundo bimestre, por- el bimestral también. porque en el quinto ciclo no nos tomaron. O sea, este semestre sí nos van a tomar. No, 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 no. En el quinto era práctico, era trabajo práctico. Y en Ahora el sí, le sexto van a tomar. tampoco, por eso, perdón, me equivoqué, sí, en el sexto no nos tomaron, o sea, ahorita en el séptimo sí, y tenemos que repasar este de aquí para que no, o eso no entiendo, porque ya No, faltan como 25 días para que sean los exámenes. no, 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 no. Ok, yo quiero que entiendan algo. Séptimo, séptimo semestre no va a dar el examen escrito de graduación, va a dar su examen bimestral. Séptimo semestre se está preparando ahora para el próximo ciclo dar su examen escrito. Y los que estén en octavo, Dios les bendiga por haber cogido ahora en octavo el examen complexivo que tendrán que estudiar tanto para los bimestrales y para el examen final. ¿Ok? Tanto para los bimestrales y para el examen final. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, si en el primer intento ya para el examen final, que es para ya el de titulación, no paso el examen, ¿cuánto tiempo Segunda me dan? oportunidad, un mes. Pero, Y si, y ah, si esa un mes. oportunidad no pasamos de nuevo, ¿qué pasaría? O sea, Se tiene que volver a matricular.
¿En todas las materias del octavo ciclo o No, solo no, en no, no, practicum? no, solo el practicum, pero ya Y no otra haría, vez, no, ya ya no no, hace exámenes, no, solamente hace el examen final. Es decir, le como, Tendría que tocaría volver a cancelar el valor el valor, del sí. practicum y de Y ahí me toman el esperaría, examen. porque ya usted aprobó la materia, lo que no aprobó es el examen de titulación. o La sea, tendré materia que sí lo esperar pasa. Ah, ya. prácticamente 6 meses. Correcto, correcto. Y prácticamente esto saldría como los de tesis, porque los de tesis salen después de un semestre, es decir, terminan octavo y ya a mediados del siguiente semestre son llamados a la sustentación, porque no todos terminan la tesis. Tenemos que ¿Alguna pasar el pastillita para el examen. nervio, Lice? No, no vayan tan Puntazo. relajados, no vayan tan relajados porque un estudiante se quedó dormido frente al docente. Y no vayan tan bebidos porque la lengua se les traba. Una alerta. Sí, así que ahora sí, vayamos analizando, vayamos estudiando las primeras preguntas, vayan aprendiéndose las primeras preguntas con los enunciados, vayan memorizando. Probablemente no sea la misma pregunta, pero el enunciado sea similar y usted se va a acordar de lo que yo le di extra y va a coger bien su preguntita. ¿Listo? Listo, Lice, qué nervio. Sí, Por ejemplo, si el examen, disculpe, la cantidad de preguntas creo que son, creo que son 6 páginas. Creo que son 90 preguntas, si no me equivoco, como son las validaciones más o menos. Si usted ha validado, sabe que son 90 preguntas por ahí. No hemos por validado ejemplo, si el, ninguna. ¿No han validado? Ay, pues qué mala suerte. Han tenido que coger todas las materias. doctora, por ejemplo, si el examen es oral, ¿va a haber opciones múltiples o nosotros ya No, tenemos no, que no. aprendernos la respuesta? El examen no es oral, el examen es escrito. El No, examen pero o es, sea, me es- refiero de que cuando era oral, no, cuando era oral era mucho más fácil. Oral, yo solamente les daba las clases, ustedes se aprendían el concepto y cuando le preguntaban, ¿qué establece los elementos constitucionales en el artículo número 1? Y usted hablaba de los 4 elementos constitutivos y pasaban a la siguiente pregunta. ah, ya. Todo era cuestión de memorizar los conceptos. Exactamente lo que estamos haciendo, pero en este caso ya usted tiene una pregunta concreta y tiene que limitarse a lo que dice la pregunta y ver pues los análisis generales. En cambio en el otro pues no teníamos que ver tanto ningún tema en específico. Ahora, el semestre pasado se daba únicamente 2 materias. En este, tal vez les pongan todas las materias por ser escrito. En Está mi bien. época, yo di examen oral, sin libro, sin temario, y me tomaron 5 materias. Las 5 materias me tomaron oral. 3 jueces y mi examen fue de 2 horas. Hasta el2 horas, semestre. ¿Ah? 2 horas es bastante. 2 horas de examen, sí. Se imaginará cómo estaba yo presionada. Y hasta el semestre pasado el examen oral era 30 minutos, 2 materias para los estudiantes. Un Y usted compañero que me lo encontré en Babahoyo dijo que le habían tomado de la siguiente manera, que de las 4 materias le habían hecho elegir dos y de las dos nomás le tomaron. Ujú, sí, así. 2 nada más. Y 30 minutos. Entonces quiere Ahora, decir que esta vez está más difícil. más tediosa, no más difícil. Porque ya usted tiene las preguntas. En el examen oral usted no tenía las preguntas, usted solamente tenía los temas. Y usted no sabía lo que le iba a preguntar el docente. Aquí ya les ha dado las preguntas tipo ejercicio. Entonces, tiene menos probabilidades de error. O puede estar de Team Marín de Dopingüe. En cambio, en el examen oral usted no podía estar de Team Marín de Dopingüe. Usted le decía, bueno, ¿se sabe o no se sabe? Ujú. ¿Qué son las diferencias? O sea que este semestre, doctora, van a ser las 4 materias y, o sea, entre las 4 materias 90 preguntas.
Correcto. ¿Y la duración del examen? Probablemente sea de 2 horas a 3. Sí, Y si nos dan solamente 1 hora y media, nos jodemos prácticamente. sí, todo depende. A lo mucho estarán 5 estudiantes por salón. Hay que ir guardando O nomás si, para pagar el o otro si semestre. están, o si están en su casa, pues las 2 cámaras. Así que no podrán abrir el tema de su computador y hacer la apoyo. Ni tener así como yo hice en mi maestría, colocar las sentencias y la pollita. No, no podrán hacerlo. Listo, chicos. Entonces, ya les dejé las recomendaciones. El día de mañana vamos a ver el tema de los hats, que aunque no tiene nada que ver el tema de los hats con el tema de los elementos constitutivos del Estado, vamos a revisarlos. ¿Listo? Listo, Licen. Hasta mañana con todos. Pasen bonita noche. Para Linda usted, noche, Licen, por buenos favor. días. Ya sí, buenos Gracias, días. doctora. Pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana.